24 de marzo de 1976, tropas del ejército invaden el centro de la ciudad de Buenos Aires, iniciando un nuevo golpe militar en Argentina. Las personas reciben esto sin mayor preocupación. El gobierno de María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel Perón, venía con problemas por la crisis económica y violencia política. Los comandantes del golpe militar toman el poder con la visión de eliminar cualquier método de participación popular de oposición al proyecto político de las Fuerzas Armadas, que incluyen fuertes reformas políticas, económicas y sociales. El nuevo régimen militar lleva a cabo métodos supresivos y una operación psicológica basada en el miedo y la censura. La nueva dictadura fue denominada como Proceso de Reorganización Nacional y está representado por la Junta Militar, integrada por el comandante del Ejército Jorge Videla, el comandante de la Marina Emilio Macera y el comandante de las Fuerzas Aéreas Orlando Agosti. Mi nombre es Jorge Luis Avizambra. Yo nací en Buenos Aires, Argentina, en 1961. Hoy me dedico a tener mi propia oficina y empresa de abogado. Yo tenía 15 años, estaba estudiando bachillerato y lo que recuerdo un poco es poner en antecedentes qué fue lo que pasó. Argentina venía de varios gobiernos militares hasta que llegó uno de los militares y decidió que en ese momento, si mal no recuerdo, era Lanusse, y decidió que iba a convocar a elecciones, pero con una restricción, que era que un personaje que se llamaba Juan Domingo Perón no se podía presentar a elecciones. Esa prohibición de alguna manera se respetó, pero hubo una jugada política. Perón estaba exiliado en España, en lo que se llamaba la Puerta de Hierro, y lo que pasó en ese momento es que se convocaron a elecciones y se presentaron dos candidatos, uno por el Partido Justicialista y otro por el Partido Radical. Ganó, allá la fórmula era presidente y vicepresidente, y ganó el Partido Justicialista. Y ganó la presidencia, y esto tiene una especial importancia, porque dentro de la jugada política que les digo, fue que en algún momento de esta historia el presidente y el vicepresidente renuncian, y esa renuncia lo que genera es que hay que convocar a nuevas elecciones. En esa renuncia viene una interinidad que la asume el presidente del Congreso, que era del Partido Justicialista, y entonces levanta esa prohibición y permite entonces que el candidato del Partido Justicialista sea Juan Domingo Perón. Y lo que recuerdo es que su candidata o su fórmula vicepresidencial era su esposa de ese momento, que era María Isabel Martínez de Perón. Meses después de haber asumido la presidencia, muere Juan Domingo Perón. Muere, estaba en muerte natural, ya era una persona de avanzada edad, y ante el fallecimiento de Juan Domingo Perón, quien asume la presidencia era su esposa. Entonces ella se rodea de otros personajes que la influyen y empiezan a tomar decisiones de todo tipo que afectan al país, sobre todo de tipo económico. Y en esas circunstancias viene el famoso golpe militar. A partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Mi nombre es Pablo Escola, nací en Buenos Aires en 1974. Me tocó vivir, digamos, las secuelas de lo que fue una dictadura, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde más se sentía, ¿no?
De chiquito obviamente uno no se da cuenta porque no alcanza a ver la magnitud de lo que está pasando tanto en las noticias o en la calle. A mis hermanos sí les tocó vivir un poco más esa situación, como por ejemplo no salir, no poder estar parchados en una esquina porque eran sospechosos. Digamos, después en las radios y en las discotecas se había prohibido la música en inglés, entonces ahí fue también que creció mucho las bandas de rock en Argentina, algo positivo dentro de lo tan ridículo que fue esa dictadura, ¿no? Me tocó presenciar en algunas, muy pocas, pero sí en algunas oportunidades, algunos de los que después se llamó los que generaron los desaparecidos. Uno iba por la calle, de pronto se bajaban de un carro, un auto 4 o 5 auto civil, o sea que uno no sabía quiénes estaban, ni el auto se identificaba con un tipo de entidad de tipo oficial, ni mucho menos sus ocupantes. Paraban, retenían a alguien, se lo llevaban en el carro y vaya a saber uno qué fue lo que pasó. Soy Darío Campagnoli, ingeniero agrónomo, 64 años. Trabajo actualmente como asesor técnico en un ministerio de agricultura. Recuerdo que en los años del proceso militar, que duró entre el 76 y el 83, hubo algunos sucesos familiares y de compañeros de estudios que, bueno, pueden calificarse como de secuestros extorsivos, ¿no? En el caso de mis primos, 2 primos que estaban involucrados en la izquierda violenta, sí, fueron secuestrados, interrogados, torturados. Uno de ellos no volvió, quedó como desaparecido. Soy Liliana Goncebat, argentina, tengo 62 años y la dictadura la viví muy de cerca porque yo estaba embarazada de mi primer hijo, vivía en la ciudad de La Plata, que es una ciudad donde el tema de la guerrilla fue terrible. Todos los días veía cosas muy injustas, como por ejemplo un día que vi que los soldados detuvieron un auto lleno de nenes, con una señora con nenes, los bajaron a todos a punta de pistola, fue realmente terrible. En mi casa a veces se encontraban cuerpos en diferentes campos o enterrados que obviamente venían de la dictadura, ¿no? Estamos hablando de 30.000 desaparecidos, de los cuales muchos fueron arrojados al río desde un helicóptero, cuerpos que nunca más se van a encontrar. Y uno todavía se comunicaba difícilmente por teléfono. Olvídense de celular, de iPad, de nada, esas cosas no existían, sino que eran las cartas. Y aquí uno más o menos podía enterarse de lo que pasaba allá por la gente que venía exiliada o como refugiados políticos. Y uno podía tener más o menos información de lo que pasaba por ese voz a voz de la gente que venía. Pero obviamente en la entidad o en la embajada o en el consulado no había información de esa naturaleza, no pasaba nada. Si yo le escribía a mis amigos y les contaba, mire que por televisión están diciendo que pasa esto, eso es mentira, aquí no pasa nada. ¿Sí? O sea, ellos no recibían la información de lo que estaba pasando porque todo estaba controlado. Entonces, aquí había más información. Yo recibía eventualmente más información de lo que pasaba allá, no por los medios locales, sino por los medios de comunicación extranjeros que estaban en Buenos Aires o en Argentina en términos generales. Y cuando yo les preguntaba y les decía, mire lo que apareció en el periódico, mire lo que... No, eso no es cierto, y lo negaban, y no, porque no lo sabían. Y además hubo otro evento que fue el Mundial de Fútbol. Y el Mundial de Fútbol también sirvió como una cortina de humo, entendiendo que Argentina es un país de un fanatismo casi que raya en lo absurdo por ese deporte. Los medios de comunicación fueron muy manejados. Hablamos de dictadura, los últimos años de la dictadura obviamente fueron más desorganizados para los medios, porque la dictadura se iba perdiendo, los militares iban perdiendo poder.
pero en un principio la dictadura manejaba los medios, o sea, no se podía hablar mal del gobierno, no se podía hablar mal de los dictadores, en los colegios también era bastante estricto el tema de tener cuidado de lo que uno hablaba o si estaba en contra de algo que estaba haciendo el gobierno, que aquel entonces era militar, como pasó, no sé, si han visto la película La noche de los lápices, unos estudiantes queriendo poner un boleto estudiantil terminaron desapareciendo muchos de ellos, ¿no? Los medios de comunicación se fueron soltando después de la guerra de Malvinas en el 82, cuando bueno, fue el fin definitivo de una dictadura y el comienzo de una democracia, donde se liberó más el tema internacional, ¿no? Que estábamos bastante cerrados. El país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza.